Qué dicha la nuestra que nos has hecho parte de tu pueblo. Por siempre te adoraremos y agradecidos estaremos por tu eterna bondad y tu amor eterno para con nosotros. Bendito, bendito seas por siempre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Jesús. Vamos a continuar con nuestro estudio de las 7 columnas de la sabiduría y hoy nos corresponde a estudiar la parte de amable. La sabiduría de Dios es amable. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. No solo es importante compartir la verdad, esta debe ser compartida en amor, en amabilidad. Y quisiera que miráramos todas estas características de la sabiduría, que es Cristo, quien es amor, como manifestaciones de amor para compartir su palabra. Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La amabilidad de la sabiduría se puede también expresar como dulce sensatez, un toque amable. Es un trato bondadoso para curar las heridas. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es un instrumento sanador, pero debemos de utilizarla con amabilidad, con ternura.
Yo recuerdo cuando en un tiempo yo le hablaba a mis hijos de manera muy fuerte y casi que fruncía el ceño para decir: la palabra de Dios dice. Y en una de esas el Señor habló a mi corazón y me dijo: investiga qué significa la palabra mansedumbre. Y en el diccionario encontré que significaba, como uno de sus significados, amabilidad. Y luego el Señor me dijo: ahora mira versos en la Biblia que hablan de mansedumbre. Y este en particular el Señor lo utilizó para hablarme. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, y subraya esa parte, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El Señor me habló que no solo es importante compartir la verdad, sino compartirla en amor, en amabilidad. La mansedumbre, la amabilidad es utilizada por Dios para corregir al que se opone. Esta es la dificultad cuando los jovencitos que se casan y tienen sus hijos. Este es el problema cuando ellos no han crecido y madurado. Se enojan y se molestan y no pueden corregir en amor. Tratan de dar órdenes con gritos, con un corazón molesto y enojado. Qué importante es la madurez espiritual para un matrimonio, para un padre. El esposo es llamado a presentar a la esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga. Gracias a Dios que se refiere eso espiritualmente, ¿verdad? Si no, saber cómo haría con las arrugas. Pero espiritualmente es sin mancha y sin arruga. Pero si yo me molesto por los pecados de mi esposa, de mis hijos, si me sacan de mi estabilidad, si como mentor me molestan los pecados de aquellos a quienes quiero corregir y enseñar, difícilmente los vamos a ayudar y corregir. La Biblia dice que el fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Solo alguien que camina en justicia y siembra en paz la palabra de Dios no tiene enojo en su corazón, no tiene molestia en su corazón. Puede ser utilizado como un instrumento para que la palabra llegue a ese corazón y produzca un fruto de justicia, donde la persona que escucha la palabra pueda obedecer los mandamientos de Dios. Lo importante entonces es crecer y madurar para poder transmitir con amabilidad la palabra del Señor. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Necesitamos entonces una combinación de misericordia con la verdad, con la palabra. Esa amabilidad al enseñar y no el enojo. Que Dios tenga misericordia y nos permita crecer y madurar. Por eso es tan importante entender que somos llamados a ser maestros de justicia, no de Biblia. Porque alguien puede enseñar la Biblia y todo enojado la enseña. Por eso no produce fruto. Debe ser con misericordia. Y mis amados, si nosotros no dejamos de ser jóvenes espirituales, no vamos a tener misericordia de aquellos que están en pecado, mucho menos de aquellos que regresan arrepentidos a la casa del Señor. El hermano del hijo pródigo, cuando vio que su hermano arrepentido regresaba, estaba molesto y no quiso entrar a la fiesta. Y eso que estaba arrepentido. Necesitamos entonces pedirle a Dios que nos haga madurar y crecer, porque no se trata de regañar, no se trata de gritar. Un niño muy lindo, como de esta estatura, hace muchos años,
tal vez unos 25 años, tenía un gran chindondo aquí en la frente, gran golpe. Le preguntó, ¿qué te pasó? Mi mamá, me dijo, me tiró la cacerola. No se trata de tratar de corregir de manera violenta, no añade sabiduría. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude entonces para frenar nuestras emociones y no hablar ni actuar cuando estamos molestos, y pedirle a Dios esa amabilidad, ese amor precioso para compartir y corregir. Si tú no tienes la habilidad de, en ese momento, de estar tranquilo, mejor espérate y cálmate. Busca la presencia del Señor para que estés en paz, para luego poder compartir la palabra del Señor amablemente. Amén. Proverbios 25:15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Así que la blandura de la lengua produce efectos poderosos. Invita a tus hijos a escuchar a maestros piadosos. Invita a tus hijos a escuchar a maestros piadosos que amablemente comparten la palabra. El doctor Polcara enseñó nuevamente el curso Las Cartas de Pedro. Y ese fue un curso, el primer curso que yo escuché del Ministerio de la Confraternidad Sion Internacional hace quizás más de 15 años. Y es un curso maravilloso que cuando lo escuché, no podíamos dormir con mi esposa a causa de palabra más maravillosa. Hace poco lo volví a escuchar, después de 15 años. Un nuevo curso que el pastor Paul, el doctor Polcar, llegó a enseñar a IBJ Guatemala. Y cómo me deleité, y nueva luz vino. Yo se los recomiendo. Le estuve enseñando las cartas de Pedro y las cartas de Juan. Voy a enviar el enlace para que puedan escucharlo. Tómense el tiempo. Inviten a sus hijos a escuchar palabra. Estudien los materiales, los libros de Sion. Estudien cualquier programa y continuamente estén presionando, porque esa palabra blanda va a ser una obra en nuestras vidas. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Queremos entonces aprender a responder blandamente. Y la ira sí que está en nuestros muchachos y adolescentes, ¿no es cierto? Bueno, también en nosotros muchas veces nos molestamos y nos enojamos, pero necesitamos aprender a hablar esa palabra blanda en amabilidad para tratar con la ira. La palabra entonces es un instrumento sanador. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Date cuenta que no importa la situación de una persona, si se encuentra arruinado, ¿qué necesita? La palabra de Dios. ¿Habrá alguien que lo ame? ¿Habrá alguien que no esté enojado con él? ¿Habrá alguien que tenga misericordia para poder hablarle la palabra de Dios? Que Dios nos haga maestros de justicia, hombres transformados que pueden con amor compartir la palabra de Dios. Entonces es un desafío. Primero, tener el conocimiento de la palabra de Dios, tener el entendimiento, tener la inteligencia. Sin embargo, es el desafío ser transformados en el carácter y aprender a hablar la palabra con amabilidad. Yo pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Será la manera de actuar del Señor esperar a que lleguemos
a una madurez elevada para poder enseñar la palabra de Dios, para poder transmitir el mensaje de Dios? Yo pienso que no, porque él usó un burro para hablar y no creo que haya sido un burro muy espiritual. Al final burro, ¿verdad? Así que si en algún momento nos encontramos enojados y molestos, simplemente callémonos, no hablemos en ese momento y esperemos la paz de Dios para poder compartir lo que el Señor nos está hablando para esa necesidad en particular. Número 4, vamos con la cuarta característica. Estamos estudiando las 7 columnas de la sabiduría porque queremos que la gloria de Dios repose en nuestras vidas y seamos morada de la gloria de Dios. La sabiduría es benigna. ¿Saben qué es la benignidad? A mí me gustó definirla de esta manera. Es la actitud amorosa de levantar a otros. Es la actitud amorosa de levantar a otros. David dijo en el Salmo 18:35: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Cuál es la característica de Dios que engrandece? La benignidad. Si me acompañan a Romanos capítulo 2, la benignidad de Dios es también utilizada para llevar al pecador a experimentar la salvación. En el Romanos capítulo 2 versículo 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es increíble, es extraordinario lo que nos hace, hermanos, guiarnos al arrepentimiento para sacarnos del polvo y del estiércol. Es esa benignidad maravillosa, esa actitud de querer levantar a otros. Primera de Samuel 2:8. Este es el deseo de Dios. Este es el deseo que en nosotros debe de haber como hermanos mayores. Debemos de presionar para alcanzar la congregación de los primogénitos. ¿Cuál es la congregación de los primogénitos? La congregación de los primogénitos se llama a aquellos que alcanzan la madurez y llegan a ser la iglesia gloriosa que va a ir a bodas. Voy a repetir eso. La congregación de los primogénitos son aquellos que alcanzan madurez y van a llegar a ser parte de la esposa del Cordero y van a ir a las bodas del Cordero. Son aquellos que van a reinar con Cristo. Son aquellos que alcanzan madurez como hermanos mayores. Pues como hermanos mayores, al igual que nuestro hermano mayor, debemos tener ese sentido de ayudar a otros a ir a un nivel de gloria mayor por la benignidad de Dios. Los que están muertos en delitos y pecados, llevarlos al perdón y a la salvación. Es la benignidad de Dios la que nos debe impulsar a presentarle al Señor las 3 ofrendas anuales. La Pascua, que lleguen a salvación. Pentecostés, que lleguen a experimentar a aquellos que no lo tienen. El bautismo en el Espíritu Santo. Por cierto, quiero hacerles un anuncio. Si hay alguien que no habla en lenguas, les invito a que miren la parte 2 de misiones que el reverendo David Wallace enseñó el día de ayer en Sonsonate, porque al final él ministra el bautismo en el Espíritu Santo. Yo estaba feliz de que estábamos filmando esa ministración, porque hay personas que no hablan en lenguas, y esa ministración estuvo muy linda. El pastor estuvo explicando de una manera muy especial y preciosa, y al final de la enseñanza él ministra el bautismo en el Espíritu Santo. De hecho, creo que aparece, si al final aparece, así que puedes buscar en nuestra página y ahí está, Misiones 2 por el reverendo David Wallace. Y si tienes a un hermano que no habla en lenguas, invítalo
haber esa enseñanza para que pueda, por la gracia de Dios, ser bautizado en el Espíritu Santo. Verán cuántas personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fue algo maravilloso. Entonces, estamos hablando de las 3 ofrendas, porque la benignidad te impulsa a llevar a otro a un nivel más alto. Y no solo Pentecostés, llevar a bautismo en el Espíritu Santo, sino tabernáculos, ayudar a otros a crecer espiritualmente. Amado, nuevamente te invito, no vivas solamente para ti mismo. No estamos aquí para construir nuestro reino, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y establecer el reino de Dios. Ora por los demás. Yo te voy a preguntar algo. Antes de que el Señor Jesús llamara a Pedro para ir a predicarle a Cornelio, ¿qué estaba haciendo Pedro? Él estaba orando en una azotea y tenía hambre. Y Dios le dio una visión. Vas a darte cuenta que cuando tú oras por algo, Dios te hace parte de ese algo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Al principio yo pensaba que el Evangelio había que predicarle a todo el mundo, a cualquiera que lo miraba le predicaba, a cualquiera que le miraba le predicaba. Pero con el tiempo llegué a aprender que era mejor ser guiado por el Espíritu Santo y no simplemente hacer cosas buenas, sino ser guiado para hacer su voluntad, que es mejor. Así que oremos para que esa benignidad esté en nosotros. ¿Te imaginas? Esa es la bendición. Voy a hablar un poco acerca de las reuniones que tienes en casa. ¿Te imaginas cuando tienes pequeñas reuniones con otras personas y tú estás pendiente de ayudar a otros a un nivel mayor y tú no llegas solamente a la reunión para ver qué vas a recibir, aunque es bueno recibir, sino para orar, Señor, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano a ir a un nivel superior? ¡Qué lindo! Y tú dices, bueno, pues ¿a cuál nivel? Pues a un nivel superior. Vas a darte cuenta en la palabra de Dios cómo habla que hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hay cuantas cosas que tú vas a ver en la Biblia que tienen pasos y procesos. Estúdialos. Tú necesitas especializarte en el mensaje que Dios está formando en ti. No todas las personas son enseñar como maestros la misma asignatura, cada quien tiene una parte particular para enseñar. Yo te recomendaría y te invitaría, hay un tema que enseñé que se llama Meditando de día y de noche. Tal vez ustedes se recordarán que eran los procesos de Dios, eran prácticamente 2 años para estar estudiando la palabra de Dios y cada día hablaba de un proceso. Mira cuáles son todos los procesos de Dios: el fruto del Espíritu, el tabernáculo de Moisés, las 7 columnas de la sabiduría, la escalera del amor, de la fe al amor. Identifícate con cuál parte te bendice y trabaja en ella, de tal manera que te especialices para enseñar a otros. ¿No sería maravilloso que uno en la iglesia esté especializado en el fruto del Espíritu y ande ayudando a los otros a desarrollar cada área? Qué maravilloso, ¿verdad? Y que otros estén especializados en lo que Pedro decía, añadida a la fe virtud y así conocimiento y todo lo que vimos. En el nombre del Señor Jesús. El Señor quiere levantarnos del polvo y del estiércol. Primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿A quién levanta el Señor del polvo? Al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso. De ahí levanta el Señor con su benignidad para llevarnos a sentar con los príncipes de su pueblo, y ahí pueden subrayar, y heredar un sitio de honor. Se requiere recibir herencia para llegar a esas posiciones.
Un ejemplo de la benignidad de Dios es el apóstol Pedro. Bueno, también Pedro, pero voy a hablar de Pablo. La benignidad de Dios fue revelada en Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 17. No subestimes a ningún blasfemo, no subestimes a ningún perseguidor, ni a ningún injuriador. ¿No tendremos algún blasfemo alrededor nuestro? ¿Verdad que sí? ¿No habrá algún perseguidor? Yo conocí a alguien que decía, a mí me llaman la atención los blasfemos, porque salen buenos para predicar el evangelio, decía. Así que observemos si tenemos blasfemos alrededor, perseguidores e injuriadores, porque pareciera ser que de ahí Dios puede levantar un Pablo. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia de Pablo? Verso 12. Doy gracias al que me fortaleció. Quiero que notes esto. Hermanos, en mí hay una carga de hermano mayor. Y quiero estar compartiendo la palabra con esa carga de hermano mayor. Porque el hermano mayor me bendijo mucho cuando el Señor me habló y me dijo que el hermano mayor no es el padre, pero a la ausencia del padre recibe la doble porción para cuidar a sus hermanos. Bendito Dios por eso. Quiero presentarte esto con los ojos de un hermano mayor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Nota la primera parte del verso. Solo el Señor te puede fortalecer. Solo el Señor nos puede dar fuerzas para cuidar a otros, porque ya es difícil cuidarnos a nosotros mismos. Ya no digamos cuidar a otros. Se requiere la doble porción, ¿verdad? Yo no sé si es para cuidarme a mí y al otro. Pero necesitamos que Dios nos fortalezca. Apréndete estas tres palabras, por favor. Los jóvenes necesitan fortaleza, permanencia y vencer. Tres cosas. Fortaleza, permanecer en la palabra y vencer. Así que necesitamos que el Señor Jesús haga esta obra para que Él te ponga en el ministerio. Yo quiero decirte que el llamado a ministerio o a cumplir con las obras de Dios no es solo para los 5 ministerios. Pablo era un apóstol, pero todo creyente es llamado a hacer la obra del ministerio. Los 5 ministerios perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, pero es Dios el único que nos puede fortalecer. Dice el verso 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los 2 ingredientes que van a necesitar los perseguidores, injuriadores y blasfemos para poder crecer? La Biblia dice que la gracia utilizó 2 cosas: fe y amor. Asegúrate que aquellos a quienes estás ministrando crezcan en la fe. Por eso es tan necesario desarrollar una vida devocional y que escuchen al Señor. Y por eso es tan importante que tú ministres sus necesidades para que crezcan en amor. Si ellos crecen en amor y crecen en fe, crecerán en la carrera. Por eso asegúrate de pedirle a Dios ser un instrumento para manifestar el amor a otros, cuidando de sus necesidades, principalmente las espirituales, emocionales y aún naturales, el Señor lo permitiese, y si el Espíritu te guía.
Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios quiere levantar a los pecadores. Necesitamos enseñar que Él vino a morir por pecadores, no por buena gente. Muchas personas se creen buena gente, ¿cierto? Algunas personas creen que no son malas y probablemente tal vez su nivel de maldad no sea muy elevado, pero pecadores somos todos, porque un pecador no solo es pecador por hacer lo malo, de hecho todos nacemos pecadores por naturaleza, pero el pecado que todos practicamos como pecadores es hacer nuestra voluntad en independencia de Dios. Debido a ello, todos pecamos, porque todos hacemos nuestra voluntad. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo fue escogido para ser ejemplo. ¿Y tú? Él dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Un hermano mayor debe ser ejemplo a los demás. Y tú te vuelves hermano mayor cuando ya nace el otro hermanito. ¿O no eres mayor? ¡Claro! Así que, hermano, tú tenías 3 semanas de haber llegado a Cristo y llega alguien nuevo. ¡Felicidades! Ahora tú eres el hermano mayor. Claro, yo sé que de los hermanos mayores hay hermanos más mayores, pero eso no me quita que sea un hermano mayor. Yo debo de entender ese principio y de alguna manera ayudar, por supuesto, en la medida y la gracia que el Señor me lo permita. Así que eres ejemplo. Tu vida es ejemplo, es un camino, es una puerta para que otros reciban bendición. Somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Necesitamos pedirle al Todopoderoso que comprendamos cuál es nuestra responsabilidad, porque nuestra vida afecta a la vida de los demás. Cuando Pablo entendió todas estas cosas, que fue la misericordia de Dios, la gracia, la fe, el amor, la benignidad de Dios, él termina diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son aquellos que se vuelven adoradores? Son aquellos que conocen a Dios, experimentan la liberación de Dios, experimentan el perdón. Cuando tú, y ese es nuestro trabajo como hermano mayor, como maestro de justicia, queremos que el Señor restaure el tabernáculo de David y que Dios levante sacerdotes, adoradores en espíritu y en verdad, sacerdotes detrás del velo, que ministren a Dios, pero que también ministren al pueblo. Pero aquellos que experimentan la liberación del Señor son los que exaltan, alaban. Aquellos que conocen el carácter de Dios son los que adoran. Así que al final, mira lo que dijo este apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Yo agradezco al Señor que Pablo escribió estas cosas. Cosas tan claras que el Espíritu dice, que nos enseña. Estás hablando de un hombre que era perseguidor, blasfemo, injuriador, y Dios lo llevó hasta los lugares celestiales. Terminó la carrera. Terminar la carrera no es morir. Morir es dejar de correr. Donde cayera el árbol, ahí quedará. Espiritualmente, la persona, cuando muere, ahí llega su crecimiento espiritual. Y con ese crecimiento espiritual va a resucitar. Él no va a resucitar maduro.
Él va a resucitar con el nivel espiritual que murió. Así que no es acabar la carrera, morir. Acabar la carrera es llegar a la meta. Pablo llegó a la meta antes de morir. Él acabó la carrera. Pero quiero que te enfoques en esos tres aspectos, porque son tres aspectos que debemos de cuidar para ministrar a otros, aunque por supuesto son aspectos para ministrar nuestras propias vidas también. He peleado la buena batalla. Hay que pelear, ¿verdad? Y esta batalla es buena. Enséñale a pelear a los recién convertidos. Enséñales a pelear en contra de la carne, pero no de la carne de otros, de su carne. En contra del mundo, en contra del diablo. Enséñales a pelear. 2. Es una carrera. Hay que acabar la carrera. Debemos de saber la meta y los pasos para llegar a esa meta. Y finalmente, hay que guardar la fe. El enemigo va a tratar de robar la fe, va a tratar de quitar la fe. Por eso es tan importante permanecer obedeciendo en aquello que Dios nos ha hablado. Pero aquel que solamente escucha a Dios una vez y lo deja de oír, lo más seguro es que Dios no le va a fortalecer. Y él, por no estar escuchando continuamente la palabra, el enemigo le puede robar la fe. Por lo demás, dice el verso 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Anota, termómetro de Pablo, es una buena expresión ahí, mira. Pablo dice, no solo me va a dar la corona a mí, sino ¿a quiénes? A los que aman su venida. Si tú le preguntaras a las personas, ¿cuántos quieren que Jesús venga ya? Pues no, yo todavía no. Quiero terminar mi carrera, quiero casarme, o quiero arreglar esta parte de mi vida. Que el Señor nos permita llegar a tal punto que amemos su venida. Ya es un nivel de madurez, por supuesto. Otra definición para benignidad, la primera era una actitud amorosa de levantar a otros, y la segunda también se puede traducir, en inglés se traduce como facilidad en el trato. Ser dócil, estar dispuesto a ceder, es una persona que no impone su voluntad. Escucha esto. Debemos ceder a los deseos de otros, esto es benignidad, a menos que esto signifique hacer algo contrario a la palabra de Dios. También puede significar sumiso. Debemos entonces aprender a ceder a los deseos de otro. La sabiduría es benigna. Si hay dos personas que están peleando por sus puntos de vista, ¿verdad que no hay un sabio por lo menos? Hebreos 10 del 5 al 7. Hay que aprender a ceder a los deseos de otro. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Debemos aprender a ceder a los deseos de otros, aun cuando los deseos de otros no sean tan justos. Claro, para esto se necesita discernimiento, y voy a entrar en algo muy delicado y muy importante, porque hay personas que han malentendido la palabra de Dios, y muchas veces
ceden cuando no deben de ceder. Así que sé sabio en lo que voy a explicar en este momento. Es cierto, benignidad también significa fácil trato, ceder, pero debes de tener sabiduría cuando ceder y cuando no permitir aquello. Primero miremos un ejemplo de alguien que cedió. Génesis 26 del 7 al 22 es un ejemplo como Isaac cedió. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó él el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Y qué fue lo que hizo Isaac? 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. ¿Y qué hizo Isaac otra vez? 2. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hay personas que dicen: yo así soy. Bueno, gloria a Dios, pero ten cuidado, no siempre. ¿Sí? Hay que saber cuándo ceder. Por eso es tan importante que seas guiado por el Espíritu, para que el Espíritu te diga: cede, deja. Ahora quiero mostrarles una situación donde el Señor Jesucristo no cedió. Lucas 4, 28 al 30. ¿Han escuchado ustedes esa enseñanza del sermón del monte que dice: que te hieren una mejilla, dale la otra? Hay personas que no tienen entendimiento y creen que cuando viene un malhechor, alguien a hacerte daño, debes dejarte matar. Y hay personas que han sido violentamente lastimadas y no se defendieron a causa de una mala interpretación en la palabra de Dios. Así que vamos a considerar en su momento. Pero quiero mostrarte que tú debes tener discernimiento y hay cosas que no debes permitir. Si miras que te van a tirar piedras, apártate, porque el sabio ve el mal y de él se aparta. No quieras ser mártir y dejar la cara. Pero cuando el Señor te muestre que es un momento de recibir las pedradas, las ofensas, pide gracia para soportar la aflicción que el Señor está permitiendo. Lucas capítulo 4, verso 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Lo permitió él? No. Hay un tiempo para morir. Necesitas ser sabio y ser dirigido por el Espíritu Santo para no morir prematuramente. Ese fue el problema de Josías. No escuchó a Necao cuando Dios le habló por medio de alguien impío, de un faraón. No lo escuchó. Necesitamos escuchar a Dios para no morir prematuramente, no importa el medio por el cual Dios utilice para hablarnos. Así que aquí miras a Jesús, Él no permitió que lo despeñaran, Él no cedió a esos deseos. Sin embargo, en otra oportunidad, sí permitió que le hicieran daño.
Lucas 22, 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hay un tiempo señalado por Dios donde Él va a permitir que te lastimen, pero Él te lo va a avisar. Aleluya. Él te va a decir, tienes que tener una relación muy cercana con el Señor. Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Llegó el momento donde el Señor iba a padecer por nuestros pecados. Llegó el momento donde nuestras rebeliones lo iban a herir, y el castigo de nuestra paz sería sobre él. Entonces Él aceptó todo ese tipo de sufrimiento. Sin embargo, debes de tener mucho cuidado, y la palabra por eso debe de tener equilibrio. Y por eso tú y yo debemos ser maestros de justicia que trazan bien la palabra de verdad. La Biblia en inglés, ese verso dice que divide bien la palabra de verdad. Es como una naranja que se corta exactamente a la mitad. Es perfecto, un equilibrio perfecto, la mitad perfecta, sin sobreenfatizar una verdad y sin restar a otra verdad. Necesitamos tener tal exactitud. Un pastor me compartía que Dios opera con bisturí exactamente la parte que se requiere, sin dañar otras partes. Pero qué terrible es cuando alguien usa un machete para operar. Necesitamos que Dios nos use como bisturí y no como machetes, para poder bendecir a otros. Ahora quiero presentarte esta parte de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 39. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Yo les pregunto, el sermón del monte, ¿para quién fue escrito? ¿Fue escrito para el mundo? No. Él estaba hablándole a sus discípulos. Él les estaba hablando a creyentes. Así que el sermón del monte no está dirigido, hermanos, al mundo, está dirigido a la iglesia, está dirigido a su pueblo, está dirigido a los creyentes. Esta posición, lo que está diciendo aquí de dar la mejilla, no está hablando de permitir que el que nos quiera hacer daño lo haga sin presentar oposición. Que si viene alguien a pegarnos, a lastimarnos, nos vamos a dejar. Que si viene alguien a atacar a mi esposa o a mis hijos, se lo vamos a permitir. No, no está diciendo eso. Con cuidado en esto. Y para esto quiero poner un ejemplo en Deuteronomio, capítulo 22, del 25 al 29. Escucha esto. Es nuestro deber defender a nuestros seres queridos si son atacados. Qué interesante, ¿verdad? Escucha. Es nuestro deber defender a nuestros seres queridos si son atacados, sea espiritualmente, emocionalmente o materialmente. Mira lo que decía la ley si alguien violaba a una mujer. Deuteronomio 22, 25 al 29. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare
aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Los violadores, según la palabra de Dios, eran dignos de muerte. Verso 26. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Verso 27. Porque el que la halló en el campo dio voces la joven desposada, y mira esa parte, y no hubo quien la librase. Quiere decir que no podemos permitir semejante acto. ¿De acuerdo? Amado, cuando la Biblia dice, al que te diera una mejilla, dale la otra, y voy a citar otro verso, Lucas 6:29, porque es importante entender esto, porque tú necesitas tener entendimiento, porque hay gente que dice, bueno, me robaron, hay que se lo lleve, ¿verdad? Y hasta sienten que es pecado ir a los tribunales. Y sienten, si alguien les está haciendo algo incorrecto, sienten que hasta es pecado llamar a la policía. Y no hay claridad en este pensamiento. Y debido a esto, el maligno se aprovecha. Hay mucha gente, hermanos, que por la falta de entendimiento pierden sus posesiones y dejan que un malvado se las lleve. Por eso se requiere tanta sabiduría y entendimiento en estas cosas. Claro, estoy enseñando que la sabiduría es amable y aprende a ceder, pero estoy enseñando discernimiento también, porque hay muchas veces donde nuestra posición debe ser diferente. Y voy a mostrarte varios ejemplos con el Señor Jesús. Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de pequeñas injusticias entre hermanos. Está hablando de ceder a esas cosas que otros te hacen. Pero no está hablando de actos de maldad, de malhechores que vienen en contra tuya. Y déjame ponerte un ejemplo. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, al que te diere la mejilla, dale la otra? Leamos. Juan capítulo 18, 19 al 23. Por eso necesitas entendimiento para que Dios te revele el espíritu de la palabra y no trates de aplicar ciertos pasajes de manera literal. Hay pasajes en la Biblia que deben de tomarse de manera literal, pero hay pasajes en la Biblia que no pueden tomarse de manera literal. Están hablando como un símbolo, como una figura, y tú y yo debemos de tener ese cuidado. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar en el cielo sin una mano que con las dos ser echado en el infierno. ¿Tú crees que lo que Dios quiere es que te cortes la mano? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. ¿Tú crees que lo que Dios quiere es que te saques los ojos? Pero eso ya pasó. Ya en el tiempo pasado había personas que se cortaban los miembros y se secaban los ojos. Por eso es tan importante tener entendimiento en la palabra de Dios. Miremos qué pasó con Jesucristo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Juan 18:20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Lo abofetearon? ¿Qué hizo Jesús? 23. No le dio la otra mejilla. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica
¿en qué está el mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Así que quedarte callado no es mansedumbre. Ahora bien, hay momentos donde por mansedumbre te vas a quedar callado porque el Señor te ha dicho que te quedes callado. Habrá situaciones, ofensas, injusticias, maltratos donde Dios te dirá: no levantes la voz, no hables en contra, sufre el robo. Pero habrá otras donde Dios te va a decir: denuncia. ¿Se dan cuenta? Así que no es un asunto, bueno, ay, que se lo lleve, ay, que se lo lleve. Al que te pidiere, dale. Así que si alguien te pide tu carro, ¿se lo vas a regalar? Y si piden tu casa, ¿se lo vas a regalar? ¿Verdad que todo necesita equilibrio? Necesitamos entender entonces que cuando habla de no resistir al mal, está hablando de soportar aquellas ofensas, aquellas injusticias que el Señor te manda a soportar, aquellas inmadureces, incluso muchas veces cosas malas que los otros hacen. Pero no estamos hablando de un ataque directo a tu persona y dañarte físicamente. No sé si me doy a entender. Debemos de tener mucho cuidado y mucha sabiduría para no irnos al extremo. Juan 8, 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se escondió y salió del templo. Juan 8, 58 y 59. Y atravesando por medio de ellos, se fue. Sí llegó el día y el momento donde el Señor Jesús iba a sufrir el agravio, donde Él como cordero fue llevado al matadero. Pero antes de que el Señor le mostrara que ya era el tiempo de padecer, cuando tenía que hablar, hablaba. Así que pensar: no, yo siempre me voy a callar. No, eso no es la manera correcta. Necesitamos tener discernimiento. Hay el momento donde vamos a aceptar, vamos a sufrir las injurias. Así que te cobran 3 veces el recibo de luz. Está bien. Tú puedes decir: miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto no es correcto. Hay un problema legal. Claro, en una iglesia, si hay problemas entre hermanos, la Biblia da autoridad a las autoridades espirituales para juzgar. Entre hermanos no se necesita llegar a los tribunales, porque si los dos caminan en obediencia y sumisión, pueden llegar a un acuerdo a través del juicio sabio, según la luz de la palabra de Dios, que hagan los líderes. Pero en el mundo no es problema utilizar, hermanos, las autoridades para que se haga lo correcto y la justicia. Ahí leen Romanos capítulo 13. Porque Dios les ha dado cuchillo y justicia a ellos para que el malo tema. Les recomiendo el libro El Sermón del Monte del reverendo Daniel Cara. Muy lindo, ella habla mucho más de lo que yo estoy compartiendo. Número 5. La sabiduría también es llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia es la mayor revelación de Dios, y aún la misericordia está por encima de la ley. Eso se puede ver en el arca del pacto, porque el propiciatorio, que era la parte que cubría el arca del pacto, estaba por encima de los 10 mandamientos que tenía adentro la urna o el arca de oro. Así que la misericordia de Dios está por encima de la ley. La ley dice: la paga del pecado es muerte. Pero la misericordia de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, puede otorgar perdón a aquel que se arrepienta.
Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por la riqueza de la misericordia de Dios, por su gran amor, fuimos salvos. Desde estando muertos, nos dio vida hasta ponernos en los lugares celestiales. No lo merecemos. La misericordia hace que no recibamos lo que merecemos y permite que recibamos la gracia, que es recibir lo que no merecemos. Así que por misericordia no recibimos lo que merecemos, pero por la gracia recibimos lo que no merecemos, su favor, su bondad. También la misericordia está arraigada en el perdón y el olvido. Y un ejemplo de esto es José. Recuerden, la misericordia va a estar relacionada con buenas obras. En Génesis 50, 19 al 21, dice la palabra de Dios, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren las obras de misericordia. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué lindo, ¿verdad? Así que la misericordia te va a guiar a hacer buenas obras. Fíjense que la misericordia también significa mostrar compasión a alguien que ha caído en un hoyo. El Salmo 40, del 1 al 3 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Saben? David experimentó la misericordia de Dios. El adulterio es un pozo sin fin. Fornicación y adulterio llevan al infierno. Solo la misericordia de Dios rescató a David. La Biblia dice que la mujer extraña a muchos ha muerto y no han vuelto, y ha matado a los más robustos. Es una misericordia aquel que, habiendo tenido una vida de fornicación y adulterio, Dios haya extendido su mano y lo haya rescatado. Bendito, bendito sea el Señor. Dios quiere que tú y yo hagamos obras de misericordia. Lucas 18, 38, entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era Bartimeo. Así que la misericordia de Dios se va a manifestar en obras. Mateo 10, 8. Esta es la razón por la cual debemos predicar el Evangelio. Debemos orar y ser guiados por el Espíritu Santo, porque Dios quiere mostrar obras de misericordia. No es porque la gente lo merezca, es porque Dios es bueno y Él quiere manifestar su amor, su bondad, su misericordia. Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Dad de gracia. El doctor Brian Bailey dijo: si alguna vez errábamos, siempre elegiríamos errar del lado de la misericordia. Vámonos a la sexta característica: sin incertidumbre. Esto significa tratar a otros con el mismo respeto y preocupación.
Debemos ser dulces y amables con todos. Quisiera citar Marcos 12, del 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Somos llamados a amar a todos. ¿Sabían ustedes que amar al prójimo como a nosotros mismos y amar al enemigo, según Mateo 5:44, en las dos versiones o en los dos versos, habla del amor ágape? Tanto amar al prójimo como al enemigo es amor ágape. Así que déjame explicarte. ¿Cómo vamos a amar al enemigo? Como a nosotros mismos. Aún a nuestros enemigos debemos desearle lo que nosotros queremos para nosotros. ¿Queremos para nosotros el perdón? Sí. ¿La salvación? Sí. ¿Los lugares celestiales? Sí. Si a tu enemigo no le deseas algo que deseas para ti, no has sido perfeccionado en el amor. En esa área hay que trabajar. Claro, yo sé, uno no tiene comunión con los enemigos. Si ni siquiera tenemos comunión con los hermanos que practican el pecado. Así dice la Biblia. La Biblia, necesitamos por eso tener en equilibrio. Amar a los enemigos no significa, hermanos, tener comunión con ellos. Por favor, primera carta a los Corintios. La Biblia claramente habla que ni siquiera con los hermanos que practican el pecado hay que tener comunión, menos con los enemigos. Pero eso no significa que no hay que amarlos. ¿Se entiende? Primera de Corintios 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Así que se requiere el equilibrio, ¿verdad? Amar al enemigo no significa comer con él, no significa tener comunión con él, pero sí hay que amarlo, hay que perdonarlo y orar las bendiciones por él. Mateo 5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que necesitamos bendecirlos, orar por ellos. Segundo de Timoteo 2:24. Que alguien nos ofenda no nos da derecho de tratarlo mal, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Bendito, bendito sea el nombre del Señor. Hay algo interesante, y con esto termino. ¿Cuál es la importancia de amar y de bendecir a aquellos que nos tratan mal? ¿Qué es lo que la Biblia promete? Si tú no eres alguien que aprende a perdonar y bendecir y orar, esto a mí me bendijo mucho de la trampa de Satanás. Yo les recomiendo ese libro de John Bevere. Léanlo. Ese libro trajo liberación en mi corazón, porque habían ciertas personas adentro de mi corazón que yo sí podía decirle: Señor, bendícelos, ayúdales. Pero no eran personas a las que yo podía orar aquello que yo quería para mí. Entonces me di cuenta a través de ese libro que en esa área yo necesitaba cierto ajuste. Necesitamos tal amor de orar por aquellos que nos persiguen, por nuestros enemigos, de tal manera que podamos desear para ellos lo que queremos para nosotros.
¿No es esa la regla de amor, la regla de oro? Después de decir entonces, con esto termino, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, en Mateo 5:44, el verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los